Buenos días, familia. Hoy os hacemos un vídeo que va dirigido a las personas que quieren comprar casa y concretamente que están buscando para comprar una casa aquí en Asturias. Entonces veréis que en el YouTube hay muchos vídeos que hablan de lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una casa aquí en Asturias, cosas que hay que vigilar, pero si os fijáis, casi todas están hechas por inmobiliarias. Entonces, nosotros hemos tenido muchos problemas, hemos vivido mucho a la hora de buscar qué casa, hemos tenido muchos contratiempos, nos han intentado engañar, estafar, entonces hoy os queremos hacer un vídeo de lo que tenéis que tener en cuenta cuando vais a buscar casa aquí en Asturias, contaos por alguien que realmente ha vivido esta situación y que ha pasado por eso y no por parte de una inmobiliaria que al final también ellos siempre quieren vender. Entonces, lo primero que tenéis que tener claro cuando vais a buscar una casa aquí en Asturias es dónde queréis buscar esta casa. Parece una tontería, pero es muy importante. Pensad que Asturias es bastante larga y de una punta a la otra hay como 250 kilómetros. Entonces, más o menos en el centro tenemos las tres principales ciudades, que es Oviedo, Gijón y Avilés, que hacen como un triángulo y son las tres principales ciudades o ciudades más grandes, más importantes aquí en Asturias. Entonces, como primer planteamiento es esto. Es muy bonito buscarse una casa perdida en la montaña, en los picos de Europa, pero claro, si tenéis que trabajar presencialmente y tenéis que buscaros trabajo o en Oviedo, en Gijón o alguna ciudad de por aquí, entonces os queda muy lejos y no es adecuado tener una casa en los picos de Europa, por muy bonito que sea. Si teletrabajáis y no tenéis que desplazaros mucho, pues fantástico, os podéis buscar una casa un poco más alejada de este triángulo que os comento y no tenéis ningún problema. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, pensad que en Asturias hay muchos hospitales, pero el hospital de referencia, el más grande, el que más equipo tiene y más complejo es el hospital de aquí de Oviedo, que se llama Luca, el Hospital Universitario Central de Asturias, y está aquí en la entrada de Oviedo. Entonces, si tenéis alguna enfermedad crónica, alguna patología que tenéis que acudir a hospitales, o tenéis, por ejemplo, si venís aquí con gente mayor, con los padres, los abuelos, los suegros, entonces esto es otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que sí, hospitales hay muchos, pero el más grande lo tenéis aquí, lo tenéis aquí en Oviedo. Luego también gente como nosotros que viene con niños. Si tenéis niños pequeños, pues pensad que hay colegios, institutos en todos los lados, pero hay muchos más colegios e institutos aquí concentrados en la zona de Oviedo, Gijón, es donde encontráis la mayoría de colegios e institutos y también los de referencia que digamos. Entonces es algo primero que una cosa es lo que nosotros queremos, lo que nos gustaría, y otra cosa realmente son nuestras necesidades que tenemos, la necesidad que tenemos de vivir en un sitio concreto. Vale, pues ahora ya tenéis claro dónde queréis vivir, ya tenéis un poco la zona estipulada, como teníamos nosotros, como digo, entre este triángulo de Gijón, Avilés y Oviedo, buscas un poco a la izquierda, buscas un poco a la derecha. Luego, ¿cómo buscamos casa? Tenéis la opción de inmobiliarias, podéis contactar con inmobiliarias. Yo sinceramente, por experiencia nuestra, para mí lo más sencillo y lo más eficaz es buscar por los típicos buscadores de internet, como el Fotocasas, como el Idealistas. A nosotros nos gustó mucho el Idealista porque tenéis mucha más variedad. Pensar que las inmobiliarias sí te dan mejor trato, te ayudan más, pero al final la variedad que tienen no es la que puede tener pues una página como el Idealista. Entonces, el Idealista a mí me gusta mucho, tú buscas un poco tu zona, marcas un círculo en donde tú quieres buscar y ya de allí te busca todas las casas. ¿Qué tienes que poner? Pues precio máximo y mínimo, un poco si quieres alguna características en especial. Con el precio, tened en mente que lo que es vuestro presupuesto, que
Puedes tirar un poco incluso a lo alto, porque luego siempre se supone que se puede negociar algo de precio, pero también cuidado, tened en cuenta que luego vienen gastos de notaría, vienen impuestos, que en este país ya sabéis que hay que pagar impuestos para todo, entonces luego hay que pagar impuestos, tenéis que hacer una mudanza, es decir, luego todos los gastos que vienen aparte también los tenéis que tener en cuenta cuando estipuláis vuestro precio máximo en la búsqueda de la casa. Vale, ya hemos puesto el precio máximo, hemos puesto si queréis alguna característica especial que queréis que tenga la casa, luego ya vais encontrando anuncios. Mirados los anuncios con mucha calma y con mucho detalle, leos bien la descripción, que a veces ya en la descripción podemos leer entre líneas y entender que hay algo que no está bien con la casa o que hay algo raro en los alrededores. Leados muy bien la descripción, luego mirad siempre el año de construcción de la casa, si han hecho reformas, los metros cuadrados de la casa, los metros cuadrados del terreno, y luego fijaos en detalle en las fotos que salen. No miréis las casas por el teléfono, cogeos siempre el ordenador con una pantalla lo más grande posible, o incluso en la tele, y mirad bien las fotos, ponedlas en grande. ¿Por qué? Porque las fotos os dan muchísima información y podéis descartar muchas casas simplemente mirando las fotos, que os lo digo también de experiencia propia. Porque tú mirando la foto de repente ves que al lado de la casa hay una línea de alta tensión, que tienes el vecino justo enfrente que te puede ver hasta lo que desayunas por la mañana, ves de que al lado hay una carretera. Es muy difícil para las inmobiliarias hacer una foto donde no se vean los alrededores, un poco lo que tienes en las proximidades de la casa. Entonces ya las fotos os dan mucha idea y podéis sacar mucha información de ahí. Luego tenéis que mirar, sobre todo, súper importante, dónde está ubicada la casa, y os cogéis el Google Maps y os buscáis la casa en el Google Maps. Cuidado, aquí en muchos anuncios no sale la dirección exacta. Si no sale la dirección exacta, contactáis con la inmobiliaria si realmente os interesa la casa y le pedís: oye, hemos visto esta casa, nos interesa, pásame por favor la dirección exacta porque la quiero buscar por el Google Maps. Miradlo siempre por el Google Maps, buscad la casa, mirad los alrededores. El Google Maps o el Google Earth también va muy bien. Mirad lo que hay alrededor. Nosotros nos hemos encontrado varias sorpresas, que me acuerdo de una, por ejemplo, que era la casa preciosa, un terreno muy bonito. ¿Qué pasaba? Que en la colina de al lado había una central eléctrica. Luego los tendidos eléctricos aquí en Asturias, hay muchos tendidos eléctricos y torres de alta tensión que pasan por mitad del terreno. En uno, eso ya por gusto, pero a nosotros no nos hizo mucha gracia, pues había justo un cementerio al lado. Entonces con el Google Maps, incluso cuando vais al Google Maps y hacéis Street View y vais recorriendo la calle, os da mucha información y ya con esto vais a descartar bastantes casas porque veréis cositas que no os gustan. También había otra que me acuerdo que había una cantera al lado, cerca. Mirad un poco lo que es la casa en sí y los alrededores para no encontraros luego sorpresas. Pensad que casi todos que buscamos aquí casa en Asturias, no es que estamos ya viviendo en Asturias, vivimos fuera, vinimos de otras ciudades, incluso de otros países. Entonces, cuando tú vas a buscar una casa, tienes que ir ya con una idea muy concreta y realmente ver una casa que tú ya sabes que interesa al 100% y que no te vas a encontrar nada raro. Como empezáis a buscar casas sin haber hecho un buen cribaje previo, os va a comer mucho tiempo y os vais a deprimir al final. Vale, pues ahora ya habéis encontrado a través del internet casas que os han gustado, ahora ya contactáis con las inmobiliarias o con el vendedor, que aquí todas las casas que nos hemos encontrado eran de inmobiliarias, no hemos visto ninguna casa que se vendía por particular. Entonces contactáis y concretáis las visitas. Pensad que podéis visitar 2-3 casas al día, no más. Entonces coordinad muy bien estas visitas, tened muy claro dónde vais a ver esta casa. Lo que os he dicho antes, Asturias es muy larga, no vayáis a ver una casa en una punta de Asturias y luego os vais a Cangas de Nacea a ver otra
y luego por la tarde vais otra vez a Cangas de Onís a ver otra casa. Coordinaos bien, sobre todo también por zona, por proximidad, porque uno se cree que puede ver a 5, 6, 7 casas al día y no es así. Podéis ver, ya os digo, 2, 3, como mucho, si os lo gestionáis muy bien, incluso 4, pero no más. Visitad la casa con calma, no tengáis ninguna prisa, estáis comprando la casa de vuestros sueños. Tomaos el tiempo, por mucho que el de la inmobiliaria vaya con prisas o os diga, bueno, es que luego tengo otra visita, que se tome su tiempo por vosotros porque viniste lejos para ver las casas y necesitáis tiempo para visitarla bien. Yo siempre también recomiendo de hacer la visita primero con la persona de la inmobiliaria, pero luego hacerla otra vez por vosotros mismos. Veréis más detalles o otras cosas que en el primer recorrido no os habéis dado cuenta porque ibais escuchando a la persona que nos acompaña de la inmobiliaria. Luego también es muy importante cuando visitáis las casas, primero mira otra vez los alrededores, que en principio ya tenemos más o menos una idea a través de haber buscado por Google Maps cómo son las cercanías, lo que hay alrededor, pero luego también fijaos mucho que esto aquí pasa mucho en Asturias, que no tengáis ningún camino atravesando vuestra casa. Aquí es muy típico que tú tengas la casa en un lado, un terreno en el otro lado, pero por el medio pasa un camino normal, por donde pueda pasear todo el mundo. Entonces tú estás desayunando en tu casa y quieres ir a tu jardín a plantar tomates en el huerto y pues te encuentras con gente que está atravesando, entre comillas, tu casa, pero porque es un camino oficial. Esto hay mucho aquí en Asturias. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos buscado en nuestra casa, que tenemos 5 hectáreas, pero las 5 hectáreas están juntas, está todo vallado, nadie puede entrar por mi casa. Tenemos un camino de servidumbre aquí por fuera, pero por nuestro terreno no pasa ningún camino, no hay ningún paso, no hay ningún camino de servidumbre que se llama, no hay nada. Esto es muy importante porque nos hemos encontrado muchas casas así, con caminos por el medio que al final dividen tu casa y al final pierdes un poco la intimidad y esa tranquilidad de estar tú solo en tu casa. Muy importante también cuando hacéis la visita, primero preguntad por los suministros, si los suministros están dados de alta, tanto agua como luz. Pensad que aquí hay, sobre todo si buscáis como nosotros, casas de campo, suelen ser casas más antiguas, muchas ya no están ni habitadas, entonces están de baja los suministros, pero cuidado, cuando se da de alta otra vez los suministros y tienen la instalación eléctrica, por ejemplo, anticuada, hay que, por ley, cambiar toda la instalación eléctrica para volver a dar de alta los suministros y eso sale caro, igual que a nivel de fontanería y el agua. Eso es algo que tenéis que preguntar muy bien. También, hablando de fontanería, preguntad siempre, que suena muy mal, pero por los desagües. ¿A dónde va el agua de las picas de los lavabos y todo? ¿Por qué os digo esto? Porque es muy típico aquí en Asturias, también otra vez, sobre todo en casas que son un poco de las afueras, casas de campo, que tienen o fosas sépticas o a veces ni esto. Es muy típico que todo lo que sale de la casa salga al prado y sale tal cual al prado. Entonces, parece una tontería, pero luego hacer toda una instalación de fontanería, toda una instalación de desagüe, poner una fosa séptica o conectarte si hay al alcantarillado de la calle, es un tema también bastante costoso. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y que hay que preguntar siempre. Luego también cuando estáis visitando la casa, fijaos sobre todo muy bien en las cubiertas, en los techos, en las vigas, los suelos, si hay aislamiento en la casa. Otra vez lo mismo en las casas antiguas aquí, muchas veces no hay un buen aislamiento térmico, son casas muy frías que luego hay que aislarlas. Las vigas, por ejemplo, parece una tontería, pero preguntadlo, no es lo mismo que sean unas vigas de pino que sean unas vigas de castaño. Cuando se ha construido la casa, se han hecho reformas, cuándo se han hecho las reformas, cómo han hecho estas reformas. Preguntadlo todo muy bien porque todo luego esto es muy importante a la hora que cuando compráis la casa para prevenir un poco o prever, más bien dicho, todos los gastos que se os van a generar. También les recomiendo no os fiáis tampoco del vendedor.
os puede contar muchas cosas, pero al final es una persona que os quiere vender una casa. Si realmente estáis interesados en la casa y es una casa algo más antigua, como por ejemplo en nuestro caso, os recomiendo que os gastáis 300 euros que os vale o 500, da igual, vais a comprar la casa de vuestro sueño. Contratar a un arquitecto técnico que os vengan a hacer una inspección de la casa para que os digan exactamente cómo está la casa, cómo están las cubiertas, cómo están los techos, el aislamiento. Gastaos este dinero cuando realmente estáis interesados en la casa, gastaos este dinero para que os vengan a hacer un informe técnico de todo el estado general de la casa. Y luego otra cosa, cuidado, porque muchas veces nosotros somos conscientes de que hay que hacer reformas en esta casa. ¿Cuál es otro problema que nos hemos encontrado aquí en Asturias, que nos ha sorprendido mucho viniendo de Barcelona? No hay profesionales disponibles. Cuesta muchísimo encontrar un fontanero, cuesta muchísimo encontrar un carpintero. Nos hemos encontrado que a veces hay lista de espera de 1 a 3 meses para que te venga un profesional a casa, pero ya digo, simplemente un electricista para hacer de la instalación eléctrica. Hay profesionales muy buenos, pero es que están ahora, Asturias ha puesto de moda, entonces están muy solicitados, hay muy poco profesional disponible. Entonces no os creéis que cuando vayáis a vuestra casa nueva, que el día después podéis hacer reformas, tardan bastante tiempo en venir a alguien a casa. Luego otra cosa, dependiendo lo que haya que hacer, a lo mejor primero te hacen una parte, luego se van a otra obra, luego te la terminan. Es decir, eso es algo que tenéis que tener en cuenta cuando vayáis a hacer reformas, que tardan tiempo en que venga alguien y luego tardan tiempo en hacerlas. Otra cosa que os recomiendo también, una vez que ya habéis hecho la visita, ya habéis preguntado lo que teníais que preguntar, habéis mirado la estructura, el techo, todo lo que teníais que mirar, luego tomaos el tiempo también de visitar el pueblo o la ciudad donde está la casa, el vecindario. Incluso si os encontráis algún vecino por la calle, hablad con ellos. Os da mucha información y veis un poco también cómo es el ambiente en esta zona. Es muy útil para tener aún más información de cómo es la zona, que si hay alguna mina cerca, si hay alguna cantera cerca. Hablando con la gente, pues te cuenta algún detalle que a lo mejor el de la inmobiliaria no os ha contado. Y luego también lo que tenéis que ser conscientes, por ejemplo, si os vais a venir al campo, luego no os quejéis de que huele a campo. Lógicamente tenéis que ser también un poco conscientes a la zona donde vais, pues aquí hay días que echan purines y es que huele mal, pero eso es lo que tiene el campo. Entonces mirad un poco la zona, si tenéis una granja de vacas o de cerdos al lado, todo esto es importante saberlo también para tomar al final nuestra decisión, una decisión importante sobre dónde vamos a vivir al final. Vale, ya habéis encontrado vuestra casa, ya habéis hablado con la inmobiliaria, más o menos os cuadra de precio, podéis negociar. Antes de seguir a hacer cualquier cosa, antes de dar una reserva, unas arras, una paga señal, no hagáis nada antes de solicitar toda la documentación de la casa, la escritura, la copia simple, toda la documentación que podéis tener sobre esta casa. Y os recomiendo de gastaros 100, 200 euros que vais a comprar la casa de vuestros sueños en un abogado especialista en temas inmobiliarios y hipotecas. Os va a ahorrar muchísimos problemas y os va a servir de mucho. Que revise toda la documentación. Pensad que esto es un problema que nos hemos encontrado nosotros y que hemos tenido muchos problemas debido a ello, además engañándonos la misma inmobiliaria. Aquí había muchas cosas que no estaban bien registradas. Hay que mirar que estén bien registrados los metros cuadrados de la casa, los metros cuadrados de la finca, que esté todo legalizado, todas las estructuras anexas. Estas casas de campo muchas veces no solo es la casa, sino que tiene un hórreo, un gallinero, todo esto tiene que estar bien registrado. Luego las fincas, de que todas las fincas
lo que está registrado a nivel de las fincas, primero que coincida con el registro en el catastro, esto es algo que también nos encontramos aquí, que no coincidía lo que salía en el registro de la propiedad con lo que salía en el catastro, y os recomiendo también que nuevamente cuando compráis alguna casa con terreno, muchas veces son pequeñas fincas por separadas, que os las unifiquen, no les cuesta nada y es mucho más fácil así de comprarlo y mucho más seguro para vosotros si están todas las fincas unificadas. Es algo muy importante porque pasa muchísimo aquí en Asturias y nosotros nos hemos encontrado inmobiliarias que antes de nada nos dijeron, oye, con esta casa hay un problema porque no está bien registrada, pero nosotros ahora nos ocupamos, tiene que venir un arquitecto, tiene que venir un topógrafo para medirlo todo y lo vamos a poner en regla, pero también nos hemos encontrado, que ya digo, justo el caso de nuestra casa, que nadie nos ha dicho nada y estaba todo mal registrado. Entonces, esto, si ya estáis con la ilusión, ya estáis con la mudanza, ya estáis empezando con una hipoteca, luego os lleváis una disolución y bastantes dolores de cabeza si no habéis revisado bien antes la documentación de la casa. Muy, muy importante. Y además, no, aquí sí que os digo claramente, no os fiáis de lo que os dice la inmobiliaria, porque muchas veces os dicen, sí, está todo bien, no os preocupéis, el tema de papeles, esto siempre lo revisamos. No, no, hacedlo externamente, cogeos de verdad, es que ya digo, un abogado especialista os cuesta la consulta 100, 150, 200 euros, da igual, pero es muy importante y os vais a ahorrar muchos problemas si todo este tema lo tenéis muy bien controlado. Pensad que todo esto es muy importante también para la tasación de la casa. Una casa que a lo mejor, como ha pasado, otra vez pongo el ejemplo de nuestra casa, lo que ha pasado en nuestra casa, que la casa tiene 200 y pico metros cuadrados, pero solo tiene registrado 100 metros. Entonces esto a la hora de la tasación, si vais a hacer una hipoteca, influye muchísimo. La tasación saldrá mucho menos favorable con menos metros cuadrados, lógicamente. Entonces es muy importante que comprobéis que está todo bien registrado. Y hablando de tasaciones, aquí también os recomiendo que siempre hagáis una tasación por privado. No os fiéis de las tasaciones que hacen en el banco. Haced una tasación por privado y así es otra vez dinero, pero os merece al final la pena y así tenéis claro que esta tasación es buena y es legal. Pensad que sí, entre una cosa y otra que os voy diciendo, el arquitecto técnico, el abogado, la tasación, todo esto va sumando. Estamos hablando de 1000 y pico euros, pero es un dinero que ya os digo, yo os prometo que ese dinero mejor invertido de vuestras vidas, vais a estar tranquilos, podéis comprar con calma, no vais a tener problemas y luego al final os ahorráis mucho dinero ahorrándoos estos problemas. Bueno, familia, yo creo que esto es todo lo que os he querido decir sobre mirar y tener en cuenta cuando buscáis una casa aquí en Asturias. Sobre todo, ya digo, hemos pasado por mucho, tenemos mucha más experiencia que antes, uno va aprendiendo sus errores, entonces os digo de verdad, si tenéis cualquier consulta, si tenéis alguna duda, si queréis saber algo, no dudéis en escribirnos, dejadnos en los comentarios vuestras dudas, que estaremos súper pendientes e intentaremos contestar a todos los comentarios y a todas las dudas que tengáis lo antes posible y esperemos que os podemos ser de ayuda con la búsqueda de vuestra casa de sueño. Eso sí, os animo, suena, no sé si este vídeo suena muy deprimente, pero la verdad que os animo a buscar casa aquí en Asturias, porque ya lo explicaremos en otros vídeos, pero para nosotros ha sido la mejor decisión que hemos tomado en la vida, la verdad. Ya digo, aplicando estos consejos que os he dado, podéis estar tranquilos, podéis hacer una compra tranquila y segura y os animo, ya digo, esto es un paraíso aquí, entonces os animo a veniros aquí, que se vive muy bien y esto es una maravilla. Nada, familia, hasta el próximo vídeo.